La paz de Dios sea con todos ustedes, mis amados amigos y hermanos. Estamos en escudriñando las Sagradas Escrituras. El tema de hoy, la autoridad del nombre de Jesús, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la base fundamental de nuestra fe cristiana, el centro de la predicación de los apóstoles, la resurrección de nuestro Señor, la razón por la cual tenemos el Espíritu Santo de Dios. Los bendecimos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor sea nuestra ayuda. Bien, vamos a leer del Evangelio de Juan. Estamos leyendo entonces los capítulos 20. Vamos a leer el pasaje en donde describe Juan, el discípulo amado, qué sucedió, cómo se dieron cuenta de la resurrección de nuestro Señor. Dice así el versículo 1 del capítulo 20 de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza del Señor, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Bien, María Magdalena fue con otras mujeres el día primero de la semana, muy de mañana, estaba oscuro todavía, es decir, el día hebreo se cuenta con la caída del sol hasta el nacimiento del sol. No se cuenta como nosotros como un día, sino de la caída del sol hasta la próxima caída del sol. Es decir, el día empieza con la tarde, cuando empieza a oscurecer, hasta que vuelve a oscurecer. Bien, el primer día, día de reposo. Entonces, hablamos que era el día, el día de la semana, domingo, era después del día de reposo, era el tercer día después de su crucifixión, como se contaba en este caso, para efecto de los hebreos, los judíos. Bien, llegan al sepulcro. Vemos que María llega, ve la piedra movida. Ella va con otras mujeres. La evangelista Juan solamente la menciona a ella para hacer algún énfasis. Y entonces ve la piedra movida. Cuando ella hubiera llegado muy oscuro, muy temprano, llevaban las especias para ungir el cuerpo de Jesús de una forma más permanente, porque había sido bajado de la cruz por José de Arimatea, acompañado también con Nicodemo, y no tuvieron el tiempo de hacer todo esto porque entraba el día de reposo en donde no se permitía hacer nada bien. Entonces, el primer problema que hoy hubieran encontrado era la piedra. La piedra, estamos hablando de, se cavaban las tumbas, en este caso era de José de Arimatea, en la roca caliza por lo general, y se ponía una piedra circular que se movía como una especie de canal y sellaba ese lugar, como un mausoleo más o menos. Bien, ellas no iban a poder hacerlo, así que iban a tener que tener la ayuda de alguien, de la persona que cuidaba el sitio. Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. Ella se asoma y no le ve. Va corriendo donde Pedro y Juan y les dice que se han llevado al maestro. Se han llevado al maestro. Ella no pensó que había resucitado el Señor, sino que se lo habían llevado. Pero Juan y Pedro salen corriendo. El evangelista Juan no se menciona a sí mismo, dice, y otro Pedro y otro discípulo.
Pues dice que el otro discípulo se corrió más rápido que Pedro, se asomó, se bajó, se asomó y vio los lienzos, no entró. Pedro entonces entró un poco más. Entonces, pero ellos piensan, oiga, lo que el vendaje que envolvía al maestro, en otras palabras, está en el lugar. El sudario que cubría su cabeza está totalmente doblado en otro sitio. Si se hubieran llevado al maestro, hubiera sido total, no hubiera parecido nada ahí, de pronto quizá el sudario. Recordemos lo que sucedió cuando los sacerdotes, después de haber crucificado al Señor, cuando ya fue sepultado, le pidieron a Pilato que pusiera una guardia, porque dijeron, él dijo que va a resucitar, no sea que sus discípulos lleguen y se lo llevan y nos hagan creer a todo el mundo que iba a resucitar. Entonces ponen unos soldados ahí. Los soldados se cayeron casi como muertos cuando aparecieron los ángeles, movieron la piedra y sobornaron a Pilato. Le dijeron a los soldados, digan que ustedes estaban dormidos. Todo esto es contrario a lo que tenía que suceder. Primero se puso el sello de Roma. El sello de Roma era poner el sello del César, era inviolable. Luego estos soldados tenían que vigilar que ese sello no fuera roto. Es decir, que el castigo sobre ellos iba a ser muy grande, pero se maneja. La religión siempre entra hasta cierto punto en corrupción. Entonces, al entrar en cierto punto en corrupción, para evitar que las verdades salgan a la luz, la verdad es esta, la palabra de Dios, clara y sencilla, la leche no adulterada, la leche espiritual no adulterada que dice el apóstol Pedro. Se comprueba todas las escrituras a través de las epístolas. Bien, el Señor había resucitado. Él se aparece por 40 días. Recuerden que los ángeles dijeron a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Nosotros no podemos buscar a Jesús como si estuviera muerto. Nuestro Jesucristo resucitó, está vivo y está en autoridad, como lo vamos a ver. Bien, autoridad sobre todo nombre. Ese es el nombre del Señor. Entonces, Él aparece durante 40 días. Aparece a los discípulos, eso lo puedes ver en los evangelios. Aparece a mucha gente. Inclusive, algunos por justificar lo injustificable o por justificar su falta de fe, hasta dudan de la historicidad de Jesús. Ningún intelectual que se respete, ningún historiador que se respete puede dudar de la historicidad de Jesús. Vemos que Josefo, en este caso, cuando escribe, ¿verdad? Los hechos de Israel, Josefo, entonces habla de Jesús que fue crucificado por Pilato. Tácito, si van a decir que José fuera judío, pues Tácito, un senador romano que era historiador, también lo describe y describe a Jesús que fue crucificado por nuestro procónsul Pilato, cuando narra con respecto a Nerón y el incendio de Roma, dice que se fue culpado a lo de esta superstición, es decir, a los cristianos sobre el incendio, y que estos cristianos creían en un Cristo crucificado por Pilato allá en Jerusalén. Entonces estamos viendo que historiadores reconocidos como fuentes fidedignas, como Tácito, Josefo, y después vamos a ver rapidito Plinio el Joven y Suetonio, que también hablan de este tema. Entonces, Tácito en una ocasión le dijo a César, la mitad de tu imperio se ha ido tras este camino. El camino era el cristianismo. Imagínense hasta qué punto había crecido. ¿Pero por qué había crecido? Porque el Señor Jesús había resucitado. Porque el nombre de Jesús tiene poder ayer, hoy y por los siglos de los
siglos. Bien. Plinio el joven le escribe a Trajano y describe cómo los cristianos eran denunciados por otras personas, cómo eran flagelados, cómo eran torturados, y que estos cristianos seguían a un Cristo que había muerto en Jerusalén crucificado por Pilato. Suetonio también lo describe así. Entonces, bien, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, como prometió al tercer día, se levantó de los muertos? Bueno, vamos a ver, el apóstol Pedro le explica esta razón. Después de los 40 días que estuvo el Señor, apareció delante de todo el mundo por cientos y cientos y cientos de testigos, los manda al aposento alto a quedarse allá y le dijo, oren aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Era un aposento alto, una casa con un piso, y están orando ahí en Jerusalén. Luego se cumple los 50 días después de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿qué sucede? De la cosecha, el Pentecostés, y entonces cuando ellos están juntos desciende un poder, dice, como viento recio, y empiezan a hablar otras lenguas, empiezan a hablar ellos que eran galileos en su mayoría, recuerde Capernaum, toda esa área donde ellos vivían, empiezan a hablar en diferentes idiomas. ¿Qué hablaban en diferentes idiomas? Las maravillas de Dios. ¿Quiénes los oyeron? Bueno, los judíos que vendían telas, los judíos que vendían aceite, los judíos que vendían joyas, en todo el imperio romano, en todos los países del imperio romano, desde España hasta Persia, los que vendían más allá del Ponto de Galacia, llegaban ahí a celebrar la fiesta y ellos hablaban en diferentes idiomas y oyeron a los discípulos glorificando a Dios. Bien, entonces Pedro se aparece delante de ellos porque decía, estos están borrachos, llenos de mosto. Mosto es la sustancia que hay en la cáscara de la uva, que es la que hace que se dé la calidad alcohólica o el nivel alcohólico en los vinos. Entonces, pero dijo Pedro, no, es muy temprano para que estemos nosotros ebrios. Aquí lo que ha pasado es esto. Entonces vamos a leer algunos versículos del primer mensaje evangelístico se da en la historia del mundo. Capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 24 al 28. Entonces dice así el apóstol Pedro, dice, refiriéndose a Jesús, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vamos a terminar de leer y explicamos. Recuerde esa frase, era imposible que fuera retenido por la muerte. Bien, porque David dice de él, está citando a David específicamente el Salmo 16, versículos 8 al 10, está citando el apóstol Pedro, dice así, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Está David, el rey David, está profetizando con respecto a que lo que el Señor Jesús iba a pensar, iba a hablar después que había muerto su cuerpo. Entonces dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Mi carne descansará en esperanza. Sigue diciendo el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Ves? Está señalando que está en el Hades. No dejará mi alma en el Hades. No permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, la carne de Cristo no podía podrirse, no podía ser comida por gusanos. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Bien, el Señor está diciendo ahí que estaba en el Hades. Bien, yo quiero llamar la atención
hacia una parábola en donde el Señor, todo el mundo conoce esa parábola, todo el mundo la habla de Lázaro, que estaba lleno de llagas y comía de las migajas. En este caso, comía Lázaro de las migajas que dejaban los ricos. Recuerde, rico y Lázaro. Bien. El Señor dice que Lázaro está muerto, pero está en el seno de Abraham, en el paraíso. Y dice que hay una gran abismo, algo que divide un lugar, una cima, en donde está el rico. Porque el rico no creía que iba a haber un redentor. El rico tenía su corazón en la riqueza. Ahora, ser rico es maravilloso. Todos quisiéramos ser ricos. Usted puede usar todas las riquezas para lo bueno. Todas las riquezas los puede usar para lo bueno. Así que ser rico no es pecado. Ser pobre tampoco. Entonces, ¿sabe? Dice que el Señor está hablando de esta parábola. Algunos teólogos dicen que no puede tomarse como doctrina, pues entonces el Señor enseñaba de parábolas, es mi posición, de lo conocido para enseñar lo desconocido. Entonces el Señor está describiendo lo que es porque Él todo lo ha hecho y todo lo sabe. Y dice que el rico estaba allá en otra cima, donde estaban los condenados, y tenía sed. Y le decía a Lázaro, Lázaro, moja, mire, Lázaro lleno de llaga, moja, cuando lo veía aquí en la tierra, moja tu dedo en agua para que me dé sed. Entonces, que el rico le decía a Lázaro que ve y avísenle a mis hermanos para que no vengan aquí. El Señor explica que tenían a Moisés, ¿verdad? Y a los profetas. ¿A qué se refería? Tenían las escrituras que le decía que iba a venir un Mesías, que tenían que creer en un Mesías, que ese Mesías iba a resucitar, que por eso cuando hacían los sacrificios y el pobre, aunque sea una paloma, tenía que creer que un día iba a venir un Mesías que moriría por sus pecados. Bien. Entonces, en ese momento, estamos viendo que el Señor especifica que en el Hades, que estaba el Gehenna, ¿verdad? El seno de Abraham, en el Hades había los condenados y estaban también Abraham y los que habían creído en el Señor. Pero no es que estaban en el infierno, había una división. Bien, el Señor dijo, no me dejarás en el Hades. Entonces le está diciendo que Él llegó allá. ¿Quiénes explican eso? ¿Cómo podemos sustentar esta posición? Estamos hablando de la resurrección de Cristo y por qué por la resurrección el nombre de Jesús tiene autoridad y poder. Estamos, recuerden, en escudriñando las Sagradas Escrituras. Vamos a leer de Efesios. Yo quiero que leamos de Efesios. Acá. Efesios, vamos a leer aquí del capítulo 4, del 8 al 10 de Efesios. Dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que el Señor había descendido a las partes más bajas de la tierra y que había ascendido después y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es lo que llevó? Abraham, el seno de Abraham, a todos los que habían creído que iba a venir un Mesías, un Salvador, un Redentor, que había sido prometido desde el Génesis, desde el huerto allá, le había sido prometido al hombre y a la mujer, Adán, que habían pecado, y por el pecado de Adán entró la muerte física y espiritual y las enfermedades y todo. Pero nuestro Señor Jesucristo es el postrer Adán. Entonces, ¿por qué la muerte no podía retener al Señor? Vamos a ver cómo Pedro explica qué estaba haciendo el Señor allí, en la parte más baja de la tierra, en el Hades.
Él lo dijo el apóstol Pablo, que así fue. ¿Y por qué descendió? ¿Qué hizo y qué hizo cuando llevó cautiva la cautividad? Bien, vamos entonces a hablar de Génesis. El primer Adán le fue entregada el dominio de todas las cosas. Eso lo dice claramente en los Salmos. Bien, el Señor lo dijo. Sojuzgad sobre toda la tierra. Adán no había pecado. Adán fue hecho perfecto. Le fue hecha Eva. La inteligencia era perfecta. Estaba vestido de gloria, pero pecó, desobedeciendo. El pecado de Adán es el pecado de todo el mundo. La desobediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, la desobediencia a los buenos. Hizo lo que era incorrecto. Peca. Cuando Adán peca, Dios lo condena y lo manda un rayo. No. Viene a la tierra, lo busca, como está claro en el relato de Génesis, y hemos explicado anteriormente en los otros videos. Mata a un animal inocente como símbolo de que iba a derramarse sangre inocente. ¿La sangre inocente de quién? De Jesús. Como símbolo que iba a venir un Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. ¿Quién dijo que era Jesús el Cordero de Dios? Juan el Bautista. Cubre con la piel del animal, cubre el cuerpo desnudo de Adán, que antes no se veía desnudo porque estaba revestido de la gloria de Dios. El Señor, con su sangre, nos limpia de todo pecado. Cuando le entregamos nuestra vida y reconocemos que somos pecadores. Entonces, bien, el postrer Adán viene el Señor Jesús, porque era necesario que Dios se hiciera hombre. Desde ese momento ya el Señor se había entregado por todos nosotros. Desde ese momento, en el Génesis, hablamos de la eternidad de Cristo en los videos anteriores, la preexistencia del Señor y la presencia del Señor Jesús. El Señor se hace hombre, Dios se hace hombre, se encarna, porque era necesario que un hombre muriera por el resto, pero nadie era, si todos nacimos en pecado, ¿quién puede morir, nacer perfectamente? Bueno, Dios dice, ahora voy a engendrar a un ser, ¿verdad? De una virgen, porque Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Por ahí algunos charlatanes que discuten cosas, yo creo en lo que dice la Biblia, y hacemos un paréntesis para decirle, la palabra fue escrita inspirada por Dios, toda escritura es inspirada por Dios. La Biblia es el libro que no me canso de decir que ha pasado la mayor cantidad de las pruebas bibliográficas, es decir, que los escritos que se encuentran, los más recientes de los Qur'an, encajan con lo que tenemos nosotros hoy en día. Se tradujo a diferentes idiomas, es cierto, pero la Biblia es armónica. Entonces hay que creer lo que dice la Biblia. No entiendo cómo hay personas que creen lo que algún charlatán escribe hace 50 años o 20 años. No estuve ahí. Estamos hablando de los que estuvieron allí. Bien. Entonces el Señor se hace hombre. Vive como un ser humano. Muestra su autoridad. Explicamos la semana pasada también la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los demonios, sobre la enfermedad, su omnipotencia sobre la materia, sobre las fuerzas naturales. Jamás peca. Va a la cruz. Cuando el Señor va a la cruz, recuerden que va siendo inocente. Lo acusan de blasfemia, no había blasfemado. Llaman testigos falsos. Pilato dice que no encuentra ningún delito en este hombre, ninguno absolutamente en este hombre, y es llevado al patíbulo. El patibulum era la madera así horizontal. De ahí viene la palabra patíbulo, que es donde se fusila a la gente, donde se ahorca, donde se hace la silla eléctrica, la cámara de gas, es un patíbulo. Eso es
Eso era en realidad la crucifixión. Era la muerte más cruel. Viene desde Persia y perfeccionada por los romanos. Era tan cruel la muerte que ningún ciudadano romano podía ser condenado, por mayor que fuera su crimen, a la cruz. ¿Qué le parece? Solamente era para esclavos y los que no fueran romanos y los peores crímenes. Y la razón era para avergonzar a la persona, era vergüenza. El Señor, por eso dice la escritura, muerte y muerte de cruz, como un delincuente. Es más, se le daba, eso lo explicaremos otra vez en otro momento, un compuesto de vinagre, que era el vino de mala calidad, era el vino de mala calidad. Con mirra y hiel y eso, era un compuesto que hacía un anestésico. Por eso que usted ve que los otros que estaban crucificados al lado de él podían hablar y todo. Y uno hasta se burló del Señor y otro regañó, llamó la atención al otro y le dijo, este hombre es inocente, nosotros sí somos culpables. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde estaba? Hoy mismo en el paraíso iba a descender al Hades. En el Hades estaba el paraíso. Le dice el Señor, hoy yo voy a morir, tú te vas conmigo al paraíso. El Señor descendió ahí y ahí descendió el alma de ese hombre que se arrepintió en la cruz. El Señor no quiso probar ese compuesto anestésico. Sufrió. Bien, pasemos nuevamente a la resurrección. El Señor no podía ser retenido por la muerte. ¿Sabe por qué? Porque jamás había pecado. Nunca. Dios hecho hombre jamás pecó. Por eso que era imposible que la consecuencia del pecado pudiera venir sobre él. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Por eso que dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor Padre no puede ver el pecado, Jehová. Eso era la razón por la cual él en el huerto del olivo lloraba. Y se dio una situación que cuando hay mucho sufrimiento moral o mucha tensión, se rompen los vasos capilares y empiezan a sangrar las glándulas sudoríparas, empiezan a sangrar. Esas eran las grandes gotas de sangre. Pero no era por ir a la cruz. Él lo que no quería que pasara, la copa que él no quería beber, era separarse por primera vez del Padre del Hijo. Entonces, Él pasa todo eso por nosotros. Pero como no había pecado la muerte, aquí lo dice Pedro, era imposible que pudiera retenerlo. Era imposible que pudiera retenerlo. Qué maravilloso. Qué maravilloso que ese Dios hecho hombre, que muere, que entrega su vida como lo hemos enseñado por nosotros, es mi Señor. Y hoy te dice a ti, entrégame tu vida. Él entregó su vida por mí, yo se la entregué a él ahora. Porque él no exige ni te obliga, él te invita. Todos somos pecadores. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Él fue molido por nuestras rebeliones. Pero qué lindo que me ha perdonado mi pecado. Quiere perdonar el tuyo. Y ese poder de la resurrección, vamos a ver cómo nos abre todas las puertas y habita en nosotros. Bien, vamos a ver cómo Pedro explica. Entonces acá, el apóstol Pedro nos va a explicar qué pasó cuando el Señor estaba en el Hades. Dice así, mire, dice acá Pedro, primera Pedro capítulo 3, versículos 18, 19 y 20. Recuerde que Efesios dice que él subió, pero que antes descendió, ¿verdad? Llevó cautiva la cautividad. Entonces, dice así, 18, 19 y 20, dice,
Y si el justo con dificultad, Pedro 3, dice así la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, el justo por nosotros, injustos, para llevarnos a Dios, Padre, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el espíritu. Nosotros tenemos un espíritu. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, por eso que la palabra dice, el que quiere venir en pos de mí, nígase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que ser muertos al pecado. ¿Cómo lo va a hacer? Por su Espíritu Santo. No le pidas a nadie, no le pidas a nadie absolutamente que venga a Cristo arreglando su vida primero. Ven como tú estás. No puedes arreglar tu vida para venir a Cristo. ¿Ah? Ven aunque esté tu vida desordenada. En ese momento es que debes venir. Cuando tú crees que no hay oportunidad para ti, bueno, ese es el momento en que debes venir tú al Señor. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ve lo que dice Pedro? Él fue, está hablando, Pedro está explicando lo que dice Pablo en Efesios. ¿Y predicó a quién? A los espíritus encarcelados. Bien, vamos a hacer una breve historia. Aquí estamos hablando, Pedro se está refiriendo también a espíritus encarcelados, es decir, también a ángeles caídos y a personas que antes del diluvio desobedecieron. Recuerde que la palabra en Génesis dice que el pensamiento de la gente era de continuo solamente el mal. Que el Satanás, el Señor lo reprenda, que fue echado del cielo y cae con una tercera parte de los ángeles. Bueno, parte de esos ángeles, dice no, séptimo desde Abraham, desde Adán, perdón. Enoc explica que estos ángeles se encendieron en lascivias y lujuria y poseyeron a los hombres, porque la única forma en que ellos pudieran engendrar hijos era poseyendo a hombres. El ángel es asexual, no tiene capacidad para procrear. No puede generar esperma, nada de eso. Posee a los hombres, que es lo que sigue sucediendo con los que llaman poseídos, endemoniados, y entonces en las mujeres engendraron hijos. Estos nacieron gigantes. Claro, el poder, la energía de un ángel tuvo que haber hecho algún efecto. Bien, estos eran gente fiera, mala. Y esos mismos ángeles caídos fueron los que enseñaron la hechicería, ya lo dijimos anteriormente, enseñaron a las mujeres a hacer antimonio, es decir, un maquillaje con sustancia de muertos y demás, enseñaron a usar toda clase de fármacos y demás cosas, que lo que dijimos que hechicería significa fármacos o drogas que se hacen para hacer esta clase de situaciones. Ellos fueron los que enseñaron todas esas cosas. Dice que Dios estaba allá y les predicó a ellos. ¿Qué decir? Les dijo a todos los que no habían creído antes de su venida y de su resurrección, les dijo, yo soy el Mesías prometido. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre va a mostrar a los hombres la verdad. Nadie va a tener excusa delante de Dios. Y Dios es justo. Y llegó allá abajo y le dijo, yo soy el que había sido prometido. Ustedes no creyeron en mí. Yo vine porque el primer Adán pecó. Y cuando pecó, Satanás le robó el señorío del mundo. Por eso que los demonios y los podían hacer todo. Satanás no podía hacer nada contra el hombre antes que Adán pecara.
Nada absolutamente. Entonces, sigue diciendo el versículo 20, y vamos a seguir leyendo, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Noé predicó 10 años, 20 años haciendo el arca, y mientras pasaba eso, burla, burla, burla. 50 años, ¿quién dijo que va a llover si aquí ni llueve? 60 años, aquí no llueve. 100 años, imagínate, 100 años haciendo el arca y aquí ni siquiera llueve. Y ese loco haciendo arca diciéndonos que nos arrepintamos, que va a venir un diluvio. Mientras más tiempo pasaba, menos creían. Oiga, eso está pasando con los que no creen en la venida de Cristo. Los que no creen en la venida de Cristo, dice, hace tiempo, estamos hablando hasta de predicadores, de gente que se convirtió. ¿Quién dijo? Sí, mira, hace tiempo que están diciendo que Cristo viene y no viene nada. Déjeme decir una cosa. Hace 45 años yo creo que Cristo viene. ¿Y sabe por qué creo hoy más? Porque está más cerca. Han pasado 45 años, quiere decir que ahora está más cerca. Nunca jamás, usted que me está oyendo a mí, usted que me va a oír después, nunca jamás, nunca, nunca, nunca jamás hemos vivido lo que estamos viviendo ahora. Nunca jamás hemos vivido lo que estamos viviendo ahora. Jamás. Todo el mundo sacudido. Estamos viviendo prácticamente como una guerra. Eso jamás se había visto. Nunca. Nunca jamás se había visto. Entonces, déjeme decirle algo y usted tiene que tenerlo bien claro. No falta ninguna señal para que se dé el rapto de la iglesia. Jamás ha habido una señal que indique que va a haber rapto. No, siempre el rapto está allí. Desde este momento en que estaban ahí predicando en Jerusalén. Así que eso de que tiene que ser predicado el evangelio en todo el mundo, eso es falso. ¿Sabe por qué? Porque esa señal de la venida de Cristo, el rapto de la iglesia 7 años antes de la venida de Cristo. ¿Y qué va a pasar en Apocalipsis? Va a haber 144,000 judíos que van a predicar en todo el mundo. Y además de eso, los ángeles también van a predicar, y los 2 testigos, Elías y el que yo considero que va a ser Enoc, otros dicen que va a ser Moisés, va a predicar allá en Jerusalén. Ellos son los que van a cumplir con ese último requisito para la venida de Cristo. Ellos son los que van a cumplir con ese requisito. Entonces, el que se predique el evangelio al fin del mundo no es una señal para el rapto. El rapto va a ser 7 años antes de la tribulación, y durante todo el periodo de Apocalipsis se va a predicar la palabra en todo el mundo. Es más, usted se ha dado cuenta que ahora, si usted ve un ovni, como he dicho siempre, usted se hace más popular. Ahora la credibilidad con respecto a los seres extraterrestres, los Anunnakis y toda clase de seres, esa credibilidad que se está dando, eso lo único que está diciendo es preparando el momento en que cuando los hijos de Dios, lo que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, seamos levantados por el Señor, porque ya resucitó, bendito sea, por el poder de su resurrección, que lo vamos a ver al final. Entonces van a decir, eran extraterrestres y se lo llevaron, y va a perseguir a todos los otros cristianos, los que iban a la iglesia, que ahora, entonces andaban creyendo que estoy engañando al Señor. Si usted cree que está engañando al Señor, oiga, arrepiéntese, el Señor lo ama, quiere perdonarlo ahora, quiere perdonarlo en estos momentos, y quiere que todo eso quede en el pasado. Aquellos que creían que podían engañar a las personas, viviendo una doble vida, se van a quedar y van a ser perseguidos. Bien, pero muchos, millones y millones de personas van a ser salvos durante la tribulación. Así lo dice Apocalipsis, una gran multitud que nadie podía contar, dice, sube a los cielos durante la gran tribulación. Bien, entonces seguimos leyendo acá, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo es un simbolismo, no es el que nos quita el pecado. Es la sangre de Cristo que nos los quita cuando nos entregamos a Cristo. Una vez nos lava con su sangre. Ya somos cubiertos con la sangre de Cristo si nos arrepentimos. Entonces, así que deje de estar clamando muchas cosas y mencionando la sangre de Cristo de una forma muy irreverente. Eso no es correcto. Dice, sino que la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de ¿quién? De Jesucristo. ¿Se da cuenta? El mensaje concéntrico de los apóstoles era Cristo resucitado y su pronta venida. Cristo resucitado y su pronta venida. Bien, versículo 22, y aquí vamos acá, dice, quien habiendo subido a los cielos, se da cuenta, dice que predicó a los espíritus, coincide perfectamente con lo que dice Pablo a Efesios, capítulo también 4, del 8 al 10, predica a los encarcelados ahí en el Hades y sube a los cielos hasta la diestra de Dios. Como Dios, Jesucristo es Dios, Dios es omnipresente, Él está sentado a la diestra del Padre y está en nuestro corazón y dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice, y Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto me encanta. Dice que a Jesús ahora están sujetos los ángeles, los principados y las potestades. ¿Sabe por qué? Porque cuando resucitó, le arrancó toda la autoridad que le había quitado Satanás a Adán. Ahora, ¿por qué siguen andando? Claro, porque todo el mundo habla de libre albedrío. Ah, yo tengo libre albedrío. Sí, porque tienes libre albedrío es que el diablo te agarra y hace lo que le da la gana contigo. ¿Sabe una cosa? Mi amigo, mi hermano, el libre albedrío es para decir, si quieres entregarle tu vida a Cristo y que se haga su voluntad en tu vida, o si tú quieres que el diablo te ate. El diablo no le entrega libre albedrío a nadie. Pero como Dios es tan lindo, dice que Él nos ama. Antes que lo amáramos nosotros, ya nos amó primero. Nos amaba, dice, con amor eterno. Es decir, no había nacido nuestros padres, no había nacido nadie cuando Él nos amaba a nosotros. Por tanto, te prolongué tu misericordia. Tú me estás oyendo a mí, ¿sabe por qué? Porque Dios te ha prolongado su misericordia. Entonces, y yo estoy predicando, enseñando en este estudio bíblico, yo estoy haciéndolo cada martes, porque Dios extendió su misericordia sobre mí. Entonces, Él toma la autoridad con su resurrección. Ya cumplí toda la autoridad ahora es mía. Ahora todo el mundo está sujeto a mí. Pero ¿por qué Dios permite que anden sueltos y se dé la hechicería? Porque Dios no quiere autómatas. Dios quiere gente que lo ame. Porque sí. Dios no obliga a nadie a amarlo. Es más, si usted estudia la Biblia de Génesis y Apocalipsis, jamás va a encontrar donde Dios trata de demostrar al hombre que existe. Por eso que no vamos a hacer una apología de la resurrección de Cristo. Porque usted tiene que creer que resucitó. No dice bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pedro y ellos sí lo vieron. Pero dice que si tú no viste y creíste, tú eres bienaventurado, muchas veces bendecido. Entonces, el apóstol Pablo confirma en Colosenses 1:18, el apóstol Pablo entonces viene y confirma lo que dice Pedro, dice 1:18, dice sobre todo principado y potestad, ¿verdad? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, el Señor Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora bien, expliquemos rápidamente, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un templo bonito con aire acondicionado. Ese es un edificio donde se reúnen los cristianos.
los cristianos. Es un edificio donde la gente va para que aprender la palabra de Dios y para orar, pero un encuentro con Cristo tú lo puedes tener en un zaguán. Mire, yo he llevado gente que ha nacido de nuevo en un zaguán donde se usaba droga, donde se planeaban asaltos a bancos. En un lugar como ese fundamos una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está ahí. Algunos que me están escuchando recuerdan eso. Recuerdan un momento en un zaguán donde se cogía droga y se planeaba asalto de banco. Ahí con 2 bombillos fundamos una iglesia. Ahí nacieron mucha gente de nuevo. Mucha gente de nuevo nacieron en ese lugar. Ahí hay una iglesia establecida ahora con un bonito edificio. Bien, la iglesia es todo aquel que le entrega su vida a Cristo. Viene a ser parte de ese cuerpo espiritual del cual Jesús es la cabeza. Entonces, ¿qué seguimos acá? El primogénito de entre qué? De entre los muertos. El primogénito de entre los muertos, el que resucitó por sí mismo. Dice el Señor, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él resucitó, ¿recuerdan al hijo de la viuda de Naín? Resucitó también a Dorcas, de la niña del principal de la sinagoga. Resucitó a Lázaro, autoridad sobre la muerte. Dice, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Yo cada día lo amo más. Cada día yo lo amo más. Entonces, seguimos diciendo, para que en todo tenga ¿qué? Preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El Señor es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y todo, absolutamente todo, está sujeto bajo ¿qué? Bajo sus pies. Absolutamente todo. Por eso que dice la palabra, y vamos allá a ver algún pasaje. Cuando el Señor en Mateo, antes de subir, le dijo, toda potestad me es dada, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Morí, vine, me hice hombre, fui inocente, perfecto, no pequé, resucité. Ahora toda potestad, toda la autoridad a mí, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y recuerden lo que dice San Juan 1:12. ¿Qué dice San Juan 1:12? A los que creen en mi nombre les dio autoridad de ser, potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. El que le entrega su vida a Cristo se arrepiente de su pecado y nace de nuevo. Ahora, quiero darle un mensaje a mis amigos, muchos amigos que tengo que son cristianos evangélicos. Por asistir a una iglesia cristiana evangélica, porque iba de niño a la iglesia, eso no te hace salvo, ni va a hacer que te vayas en el rato de la iglesia. Tienes que reconocer que eres pecador y arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Cristo. Si no, ¿sabe cuánta gente hay en la iglesia que no ha nacido de nuevo? Oh, yo soy evangélico, yo voy a tal iglesia y no han nacido de nuevo, no son salvos. ¿Y sabe cuánta gente ahora hay en la calle? ¿Y cuánta gente ahora hay en las casas que sí son salvos y sí han nacido de nuevo porque han hecho la oración de fe y han reconocido que son pecadores? Muchos también. Entonces, qué lindo es mi Señor. Bien, seguimos aquí. Colosenses 1:18 nos confirmaba definitivamente que el Señor es la cabeza de la iglesia. Mateo dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Y Marcos dice, por tanto, id. Y habla de discipular, pero lo que tenemos que hacer nosotros es enseñar la palabra. Enseñar la palabra. Pero también dice, oremos por los enfermos y sanarán y echaremos fuera demonios. ¿Se da cuenta hasta qué punto el poder de la resurrección nos acompaña? Bueno, ha pasado el tiempo bastante rápido y para el próximo martes vamos a seguir entonces con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo delega a los que le servimos, a los que le amamos.
En estos momentos en que estamos acá en su estudio bíblico, escudriñando la Sagrada Escritura, cada martes 8 de la mañana, hora de Panamá, saludamos a nuestros hermanos y amigos en México, Distrito Federal, en Acapulco, en Morelos, a nuestros hermanos que nos escuchan en Valencia y otras ciudades de España, a Iris Vega, que la considero parte de nuestro equipo. Saludamos a personas que son parte de nosotros, del equipo, como Manuel Casís. Saludamos a una persona entrañable para mí, Cristóbal Díaz, joven, cuando empezamos, un excelente profesional, un excelente hermano, Manuel Mena, que es un parte del equipo, Manuel Casís en Nicaragua y otros que nos escuchan en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, a veces llegamos hasta Argentina o Paraguay, Arizona, Texas, Chicago, Washington, Nueva York, otros lugares donde, República Dominicana también, bendecimos a veces a Costa Rica, así que le damos gracias a Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hombres maravillosos, gente que considero ya del equipo, Cibolet Puello, Sena Puello, Pablo Vanegas, Miriam Guerrero, Rosario Parra, personas que nos acompañan y nos dan el ánimo de seguir, Kemuel Pérez y Solángel Pérez. Estos dos jóvenes yo publiqué unos videos de ellos, son profesionales de la música, son sumamente talentosos. Angélica Valdés, parte del equipo también, Agustina Domínguez, Luis Bonilla, hermanos entrañables, familiares, Juan Manuel Villarreal, ya mandamos saludos a Rocío, allá hasta República Dominicana, una página de misiones indígenas que yo sigo, oro por ellos, estoy pendiente, son personas, mi hermano, y me gozo cuando proyectan los cultos, gente que ama al Señor, que alaba con pasión. Irving González, un joven amigo. Entonces, mi amado hermano, vamos a orar, vamos a estar orando por la iglesia, una miembro de la iglesia de la Primera Resurrección allá en Nueva York, que tuvo un accidente. Bendecimos también a la iglesia Jerusalén, Cristo Salva en Nueva York, Humberto Velázquez también en Nueva York. Los saludamos. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por ustedes, cada uno de ustedes, por los que les doy gracias, los que nos van a seguir oyendo. Estamos iniciando una página para que usted pueda tener todos los videos de estos estudios bíblicos. Recuerde que son en vivo. Como son en vivo, tenemos a veces errores de dicción, puede ser, qué sé yo, pero están las enseñanzas para que usted pueda estudiarla y enseñarla a otro o compartirla con otros. A todos los pastores que nos siguen, están con nosotros, Toribio Ríos, Marino, Eliezer, a todos esos pastores que están con nosotros, a grandes maestros de la palabra, Manuel Casís allá en Nicaragua, y prontamente vamos a abrir las puertas también, porque queremos más adelante, que en algunos estudios bíblicos, tener algunos invitados que vamos a tener acá, porque van a dar muchas más luces. Hay gente que me escucha a mí y gente que pudiera enseñarme. Entonces le damos gracias a Dios. Padre Celestial, por esta hermana que acaba de tener un accidente allá en Nueva York. Padre, te pedimos, Señor, que perfecciones la sanidad. Usa a los médicos para que salga perfectamente de ahí y resuelve todos los conflictos también a cada uno de mis hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te pido con cada uno de los que me está escuchando, que ahora en este momento está viviendo un conflicto, que está en necesidad o está padeciendo una enfermedad, visítalo en el nombre de Jesús. Visítalos en el nombre de Jesús. Sánalos. Súpleles, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y además de eso, Señor, toma autoridad sobre toda
influencia de maldad o sobre aquellas personas que los están perturbando, aquellos conflictos legales, tócalo, tócalo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos por Eva allá en Hungría, que una señora de mucha edad, cuando ya se pensaba que iba a morir, está viva. Bendito sea el nombre del Señor. Y por muchas otras personas por las que estamos orando. Oramos por nuestros hermanos en España, en Nicaragua, en Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, Señor, Venezuela, Colombia. Padre Celestial, glorificamos tu nombre. En México, Señor, guárdalos a todos. Y en el nombre de Jesús te bendecimos y te glorificamos. Muy buenas noches, mis amados amigos y hermanos. Gracias por toda esa exhortaciones, ánimos que nos dan. Bendecimos a nuestra hermana Ignacia Luna, que es parte del equipo. Ya mencioné algunos y los espero el próximo martes a las 8 de la noche, hora de Panamá, en este estudio bíblico escudriñando las Sagradas Escrituras. Les habló su amigo y hermano Luis Villarreal. Hemos hecho una página humildemente y le agradecemos que pueda usted compartir las enseñanzas que van a estar todas allá en la página. Dios me lo bendiga. Si yo los amo, que soy un hombre malo, ¿cómo no los ama el Señor?